Buenas a todos, soy Lourdes Gallardo, profesora de la Universidad de Cádiz, y hoy vengo a presentar una ponencia titulada De las camgirls a los influencers, la evolución de la fama en el ámbito digital. Para ello, en un primer lugar, se hará una introducción, una breve introducción sobre el tema. En segundo lugar, se plantearán los objetivos y la metodología seguida. En tercer lugar, se abordará el análisis teórico que se lleva a cabo y por último se expondrán las conclusiones a las que se llega. En cuanto a la introducción, cabe destacar que bueno, la fama ha ido evolucionando a medida que la sociedad también lo ha hecho. Si en un principio encontramos que los héroes eran esas personas, esas figuras que eran famosos porque se hacían a sí mismos, hacían actos heroicos por los cuales eran reconocidos por la sociedad. Esta concepción de fama evoluciona una vez que aparecen las celebridades. Las celebridades ocupan un hueco que dejan en la sociedad tanto la religión como la realeza como estos héroes. Las celebridades aparecen como herramientas pedagógicas dentro del sistema capitalista para enseñar a la nueva sociedad a cómo vivir, es decir, para enseñar estilos de vida. ¿Qué ocurre? Que la celebridad se instaura por completo en la sociedad como herramienta del sistema capitalista, pero cuando llega Internet, de repente hay personas no célebres que comienzan a hacerse famosas por plataformas digitales como YouTube. Y no son los que se hagan famosos, sino que se convierten en megaestrellas, como ocurrió con Justin Bieber. Él empieza por YouTube, pero al final termina siendo pues estrella mundial. Y ya no solo se ve en estos ámbitos como es en la música, sino que podemos ver cómo esta figura del youtuber se empieza a desarrollar apareciendo estas personas como Auronplay, por ejemplo, o streamers en Twitch, que empiezan a crear su propia fama. Son personas no célebres, que no son reconocidas socialmente como personas famosas, pero empiezan a crear su propia fama e incluso pueden llegar a agrupar más seguidores que las celebridades producidas desde la industria. De los youtubers pasamos a los influencers, a Instagram y terminamos en TikTok como influencers como esta chica Lola Lolita. Por lo tanto, se observa una evolución de la fama en la que es creada por héroes, luego por una industria y luego es creada por personas no célebres. En cuanto a los objetivos y la metodología, se plantea un objetivo general que sería analizar los elementos que marcan los cambios producidos en la concepción de la fama y la autopromoción en Internet, y este se desglosa en dos específicos en aras de abordar de una manera más profunda y específica la temática. Por un lado, se determina observar el recorrido teórico profesional del fenómeno de la microcelebridad y por otro, estudiar el origen de la aparición del influencer, la industria creada en torno al mismo y la repercusión que ello tiene sobre el concepto de la microcelebridad. En cuanto a la metodología, se plantea un análisis bibliográfico, se sigue un diseño exploratorio cualitativo y lo que se hace en primer lugar es una revisión y análisis de libros, artículos, monografías y demás, siendo los autores más relevantes Abedin, Marshall, Marwick, Semp, entre otros muchos. Y una vez que se hace esta exploración, esta revisión y análisis bibliográfico, es analizado a través de fichas de investigación. La información se agrupa en diferentes categorías de análisis y están escritas en función de diferentes ejes temáticos que giran en torno a la conceptualización de la microcelebridad, su desarrollo y el estado actual de la práctica. En cuanto al análisis teórico, se comienza a ver cómo, bueno, la celebridad tiene su hueco en la sociedad tras la caída de la religión, el crecimiento del gobierno democrático y las sociedades seculares. Al final emerge un nuevo tipo de ciudad tras el capitalismo, la industrialización y demás. Y claro, se empieza a dar un nuevo tipo de vida en el cual la población no sabe participar porque no tiene unos referentes. Por lo tanto, estas celebridades ocupan el puesto que haya tenido tradicionalmente la religión o los héroes y se posicionan como herramientas pedagógicas del yo. Son personas no célebres que emergen desde esa población y se hacen personas célebres y enseñan cómo vivir esa vida, por así decirlo. Por lo tanto, al final se posicionan como marcas icónicas que funcionan como referentes sociales. Por lo tanto, aquí ya se empieza a dar la idea de que la celebridad no es una cualidad innata, es algo que se hace, porque recordemos que es una persona que emerge del pueblo para convertirse en alguien célebre como un referente. Por otro lado, la fama va evolucionando poco a poco
Y se va dando, bueno, pues los actores, actrices de teatros, cines y se construye el Star System. ¿Qué ocurre? Que hay un momento en el que el Star System entra en crisis, se da la desmitificación de las estrellas y esta fama empieza a filtrarse en otros ámbitos de la vida social. Y poco a poco se va dando una humanización del héroe. ¿En qué se observa esto? Por ejemplo, los Beatles eh, llevan a cabo una estrategia basada en la emocionalidad con el público a través de la combinación de la celebridad auténtica y la fabricada. Se presentan, aunque son superestrellas, se presentan como personas más cercanas y que se muestran como con una mayor conexión con su público, algo que pues en la música no era común, por así decirlo, ni en cualquier aspecto de la celebridad. Además, como he dicho, se empieza a filtrar la celebridad en distintos ámbitos de la vida, como en la música, los deportes, ya no solo se restringía al ámbito cinematográfico, y se empieza a dar lo que Turner denomina el giro demótico, aunque Turner lo aplica más a una fama que veremos un poco más adelante, pero bueno, se empieza aquí a ver el giro demótico de cómo la celebridad se sale de la élite y se democratiza, por así decirlo. Y eso también se puede observar en los realities, como American Idol, por ejemplo. Em, Aquí básicamente lo que hacían estos formatos era convertir a personas no célebres en personas célebres. Por lo tanto, el premio al final de ese programa era la consecución de fama. Y estos realities donde podías conectar con estas personas no célebres y al final estas personas se convertían en alguien famoso, lo que hacen es un poco preparar el terreno para la fama que sucede luego en el entorno digital. Además, Driesen observa que se produce la celebritización y es ese fenómeno a través del cual él observa los cambios culturales y sociales que la celebridad tiene en la vida social. Por lo tanto, él observa cómo la celebridad se democratiza en primer lugar, hay una redistribución de su producción y además hay una movilidad entre los distintos contextos de la misma. Por lo tanto, encontramos una segunda etapa en la que sí, ya la celebridad ha ocupado ese hueco que deja la religión y demás, pero esa celebridad ya no se muestra tan alejada del público, sino que se empieza poco a poco a humanizar, poco a poco a ser más cercana a lo que serían las personas no célebres. Y claro, este acercamiento cada vez más hacia las personas no célebres, esta democratización de la celebridad, al final da lugar a que, con la explosión de Internet, aparición de los medios sociales, se dé la microcelebridad, que sería un tipo de fama creado en Internet por una persona no célebre, es un tipo de fama construido por una persona en sí, no es construido desde la industria y que obviamente parte de las prácticas llevadas a cabo por la celebridad. Por lo tanto, ¿qué es esto de la microcelebridad? Pues básicamente es un conjunto de técnicas de autopresentación a través de las cuales creas un personaje auténtico y público. Al final lo que creas es una mercancía para ser consumida por otros y además, a diferencia de la celebridad, aunque ya hemos visto que un poco esta celebridad cada vez se humanizaba más y demás con los Beatles y eso, esta microcelebridad se presenta como una persona corriente y lleva a cabo un discurso de la autenticidad para atraer a los seguidores. Es decir, lo que hace es presentarse como auténtica ante el público para conectar de una manera más cercana. Y por supuesto, consideraría a su audiencia como fans. Y lo que sí, que la fama se considera un continuo y no una cualidad innata. Dado que, bueno, como veremos un poco más adelante, habrá celebridades que practiquen la microcelebridad y habrá microcelebridades que practiquen la celebridad. Por lo tanto, la fama no se considera, no se entiende como agrupaciones de personas, sino que simplemente es un continuo en el cual te mueves de un lado hacia otro. La primera persona que crea el término de microcelebridad fue Teresa Senf en un estudio etnográfico que hizo sobre las Cam Girls en Live Journal, aunque previamente habló con Clive Thompson sobre las microfamas en Internet. Y bueno, básicamente Teresa Senf en este estudio lo que hizo fue observar a chicas que se grababan a sí mismas desde sus casas grabando su día a día en esta plataforma Live Journal. Y básicamente ella también se convirtió en una Cam Girl. Entonces ella aquí observa el origen de lo que sería este nuevo tipo de fama creada en Internet.
Y este fenómeno de la microcelebridad es posible porque, bueno, con los medios sociales aumenta esa intimidad ambiental y por lo tanto la microcelebridad es un fenómeno ajeno al número de seguidores del individuo. No hace referencia a una pequeña versión de la celebridad, sino que se trata de un conjunto de prácticas por la cual el individuo se autopresenta, cuyo origen se encuentra en la cultura de la celebridad y que son empleadas en el espacio digital con el objeto de conseguir atención y popularidad online. Pero el hecho de que sean micro no significa que hagamos referencia a personas con una pequeña fama, sino que simplemente hace referencia a un tipo de fama creada en Internet por una persona basándose en las técnicas de la celebridad. Por lo tanto, la autora Senft habla de que hay dos tipos de generaciones de camgirls. Una en las estudiadas en su obra Camgirls, Celebrity and Community in the Age of Social Networks. Y una segunda generación que ocurre con YouTube. Cuando YouTube se empieza a popularizar y demás, esta función de las camgirls se traslada a esta plataforma y comienza poco a poco, a partir de YouTube, a gestarse un poco el tema de la microcelebridad como una profesión y no como un hobby. Las camgirls, por supuesto, lo hacían como un hobby, aunque algunas como Anna Bug consiguieron ser artistas musicales y demás, pero básicamente se entendía como un hobby y poco a poco, a raíz de la repercusión que esta fama tiene y de que microcelebridades son capaces de aglutinar a un mayor número de seguidores que los medios tradicionales en muchas ocasiones, pues se empieza a profesionalizar y es aquí cuando aparecen los influencers. Por lo tanto, estas tres autoras, Senft, Marwick y Abidin, son las tres principales del estudio de la microcelebridad. Senft estudia en Estados Unidos a las camgirls, observa la microcelebridad como un hobby, es la creadora, por así decirlo, del término. Luego Marwick aplica esta microcelebridad y la observa entre los emprendedores de Silicon Valley, también desde Estados Unidos. Y es Abidin cuando en 2015, una vez que ya tiene una base teórica, estas autoras, empieza a estudiar a los influencers en Singapur. Y Jackie Abidin entiende la microcelebridad como una profesión y la diferencia del primer concepto que existe de microcelebridad. Ella entiende por influencers a aquellas personas que tienen un amplio número de seguidores, que llevan a cabo una narración textual y visual de su privacidad y la exposición de su estilo de vida, y que interactúa con sus seguidores y monetiza todo esto integrando contenidos de índole publicitaria. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que ya no es un hobby, ¿vale? Es una profesión, pero ya no es que solo sea una profesión, sino que por un lado tenemos la industria de la celebridad y por otro tenemos la industria de influencers, ya que hay muchísimos influencers que están en agencias, otros que tienen sus propias agencias, hay artistas musicales que tienen sus propios sellos discográficos, por lo tanto, está la repercusión de esta práctica de la microcelebridad y su profesionalización, que es que incluso se crea una industria del influencer al igual que está la industria de la celebridad. Y ya no solo es eso, sino que aparecen influencers, como podemos ver en pantalla. La que está con Rosalía es Lil Miquela y la otra chica se llama Frita Aitana, que son influencers creadas con inteligencia artificial, llevando ya la profesión del influencer a otro nivel, dado que estas personas no existen físicamente, sino que son marcas creadas a través de una inteligencia artificial. Por lo tanto, Marwick en 2019 habla de que hay un cierto debate con la concepción de la microcelebridad a raíz de las influencers creadas con inteligencia artificial. Y claro, al final, la aparición de los influencers y de ese trabajo aspiracional que llevan a cabo, lo que ocurre es que hay una adaptación de la narrativa aspiracional de las celebridades al ámbito digital. La industria del influencer al final lo que hace es cambiar las técnicas amateurs, transformándolas en prácticas industriales dentro del ecosistema tecnológico y publicitario para conectar con un público joven, es decir, llevar a cabo un trabajo aspiracional muy similar al que podían llevar las celebridades a cabo. Además, las métricas determinan el éxito, aunque esto sí que es cierto que va cambiando y se vuelve un poco, a través de TikTok, a partir de TikTok se tiende un poco a esa estética más amateur, más natural, todos menos preparados, pero bueno, eso es otro tema mucho más amplio que no se va a abrir aquí. Pero bueno, desde hoy las métricas son las que determinan el éxito, aunque esto se vaya transformando. Por lo tanto, al final, la práctica de la microcelebridad da lugar a estados alternativos de celebridades que pueden ser adoptados tanto por la celebridad como por la microcelebridad. Por lo tanto, se va a ver cómo celebridades practican la microcelebridad y cómo microcelebridades practican la celebridad. Y es por ello por lo que la fama es un continuo y no se puede categorizar. Una persona puede ser celebridad que practique la microcelebridad y viceversa.
Aún así, hay muchos autores que teorizan, intentan conceptualizar lo que es la microcelebridad, influencer, intentan hacer una distinción. Y al final, básicamente, Senf en 2019 determina que se den las evoluciones que se den, sea más profesional la práctica de la microcelebridad, sea más un hobby. La práctica de la microcelebridad es una práctica social y no es una persona, y creo que es la clave del concepto, entender la microcelebridad como una práctica y no como una persona. Porque al final da igual cuánto teorices, intentes delimitar un tipo de influencer de otro por el número de seguidores, por las métricas. La clave para entender este fenómeno es entenderlo como una práctica social y no como una persona. Cuanto a las conclusiones, cabe destacar que el éxito de la celebridad se produce como resultado de la caída de la religión y la realeza, posicionándose como algo alcanzable y como un héroe que emergería de la población. Por lo tanto, la celebridad sería algo que alguien pueda hacer. En segundo lugar, la caída del Star System, la aparición de las estrellas como los Beatles o los realities, dan lugar a la humanización del ídolo, originándose el terreno idóneo para la aparición de la fama en el espacio digital. En tercer lugar, la aparición de los medios sociales da lugar al surgimiento de la práctica de la microcelebridad como una nueva vía de autopromoción al margen de los mecanismos industriales. En cuarto lugar, la práctica de la microcelebridad aparece como un hobby a través de las cam girls y a raíz del éxito social y económico que tiene la práctica, se profesionaliza surgiendo figuras como la de influencer e incluso la industria en torno a ello. En quinto lugar, cabe destacar que se produce un cambio en la fama, dándose un espacio híbrido donde coexisten las prácticas de la celebridad y la microcelebridad. Y por más que tener muy en cuenta que por más que se profesionalice y se teorice sobre la microcelebridad y sus variantes, se concreta con que se trata de una práctica social que cualquier persona puede llevar a cabo, y se cree que esta es la clave para entender el fenómeno en cualquiera de sus variantes y vertientes. Hasta aquí la ponencia, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención.